Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a BIOS, el segmento donde podrás conocer más sobre tus músicos favoritos de Ghost. En este video te contaré sobre todos los bateristas que han pasado por la banda. Ludwig Kemper es el primer baterista de Ghost, y aunque jamás ha tocado en vivo, su aporte ha sido muy valioso. Ha participado en los álbumes Opus Eponymous, Meliora y Prequel. Tobias le pidió muchas veces que su trabajo sea más que solo estar en estudio, pero Ludwig jamás aceptó ser un ghoul, ya que considera que eso no es lo suyo. Aunque lo dudó en su momento, lo que finalmente hizo que declinara la oferta fue el embarazo de su esposa. Él llegó a Ghost gracias a un amigo que tenía un estudio y le mostró el MySpace de la banda. Allí Tobias había subido los demos y le contó que trabajaría con ellos. Después de un tiempo le preguntaron si quería grabar las baterías y Ludwig aceptó. Su trabajo no ha sido solo la batería, ya que también ha colaborado en canciones como con Clav y con Dio. Como anécdota, durante la grabación del álbum Opus, él y Tobias trataban de grabar lo que más se pudiera para terminar rápido. Esto porque los hijos de Tobias eran recién nacidos. Se la pasaban tomando bebidas energizantes. Trabajaban desde las 7 de la noche hasta altas horas de la madrugada. En canciones como Rats, Majesty, Ritual o Spirit, la cual es una de sus favoritas, se puede apreciar su calidad de baterista. Él comentaría después: no sabía que Ghost sería tan grande. Al principio fue solo diversión. Su trabajo con la banda no ha sido constante, ya que solo toca en estudio. Ha tocado para otras bandas, entre ellas Dead Soul. Axel Holmgren fue el primer baterista de Ghost en vivo. Fue justamente Ludwig Kemper quien lo recomendó, esto en el año 2010. Trabajó en la era Opus e Infesti Summum, y ha sido el único además de Ludwig que ha tocado en un álbum de larga duración. Además de su participación en el álbum Infesti Summum, también lo hizo en videoclips de esa era, y mantiene todavía buenos lazos con Tobias Forge. Esto quedó evidenciado luego de que él testificara a su favor en el juicio. El estilo de Axel es lento pero preciso, con un toque clásico. Dejó la banda en el año 2014 y un año después comenzó su proyecto llamado The Great Discord, con el cual tiene 2 álbumes de estudio. En 2020 sacó un nuevo proyecto de death metal donde también hace voces y toca la guitarra, demostrando su versatilidad. Sin duda fue parte de una importante era de Ghost. Antes de que siquiera Infesti Summum existiera, Dave Grohl y Ghost se encontraron en un festival de música. Hubo química de inmediato y se cayeron bien. Se dieron cuenta de que tenían gustos musicales similares. Tobias sobre eso comentó: los dos tenemos simpatía por el pop, el rock clásico, el metal extremo y el punk. Muy rápido abordamos la posibilidad de hacer algo juntos. Dave dijo que estaba bien. Tenía un descanso en ese momento, e hicimos un plan para grabar una selección de covers, pero queríamos dedicar tanta atención a este trabajo como si fuera un álbum propiamente dicho. Por lo general, cuando realizas un EP están hechos a último minuto, por lo que la calidad puede ser un poco deficiente. Nosotros no íbamos a hacer eso. Decidimos concentrarnos en el álbum en Nashville y entonces pudimos dirigir nuestra atención a hacer el álbum de covers con Dave y tratarlos con consecuencia. Después de terminar Infesti Summum, la banda se reunió con Dave en su estudio 606 en Los Ángeles. Allí se había grabado el documental de Sun City. Tobias dijo: creo que algunas tazas de café que viste en el documental todavía estaban allí puestas cuando hicimos el EP. Dave tenía una increíble ética de trabajo y una gran cantidad de energía. Trabajó durante 10 horas en un día y realmente consiguió hacerlo todo. Eso fue muy inspirador. En cuanto a los rumores de que Dave fue un nameless ghoul, stories about nameless ghouls like yourself who have been people we've known to be in the band. You know, there's always the Dave Grohl rumor that he is, you know, maybe since you don't check out social media, you don't know this, but everybody thinks that
at one point Dave Grohl rotates in and out of your band. Right. Which is not completely surreal thinking just because we haven't worked with him. He has played drums with the band. So, and we play with them every now and then. Foo Fighters. Sure. So it's like, it's not a completely fucking weird idea. No, I didn't think it was completely weird. I just didn't know if you were even aware of it because you don't look at social media. But I think everybody thinks, well, there's always kind of a small rumbling when you guys are going to play, especially a festival like this. Like, I wonder if Dave Grohl is going to be one of the Ghouls today. That actually does happen. Okay. I did not know that, but all right. En una entrevista del año 2019, finalmente fue más abierto con el tema y dijo: los miembros de Foo Fighters nos han apoyado mucho, pero no es más que eso. Más allá de la grabación real que hizo con nosotros y que sirvió de inspiración, no hubo más. Han sido muy solidarios, pero no ha estado tampoco involucrado en otros álbumes como la gente piensa. Martin Hiestet es un músico sueco conocido por su trabajo en Ghost. A lo largo de su carrera como baterista ha sido parte de diversas bandas. Una de ellas es PG Lost, de la que es parte desde el año 2004. Es su banda insignia, de metal ambiental prácticamente instrumental con leves guturales en su estilo. Con ella ha estado de gira por toda Europa, Asia y Oceanía. Martin también fue parte de Tight Line. Estuvo desde el año 2010 hasta 2016. También estuvo en un proyecto llamado Yehuda a mediados de 2010. En Dead Soul estuvo desde 2012. Allí compartió con Niels Nielsen y Ludwig Kemberg, ambos vinculados a Ghost. De esta forma conoció a la banda, ya que Dead Soul fue telonero de Ghost. Martin era un gran fan. En varios shows de PG Lost y Dead Soul se dejó ver con camisetas de Ghost. ¿Quién diría que poco tiempo después sería parte de ella? En el año 2014 fue llamado para convertirse en el próximo Earth, justo para la era Meliora, la cual estaba por iniciar. No tocó en el álbum, aunque sí tuvo participación en Pope Star y en la aclamada Squarehammer. De todos los bateristas que han pasado por Ghost, Martin probablemente sea el más rápido y el que le dio toques propios a las canciones. Un ejemplo de ello es Ritual. Tiene en su posesión un Grammy por Ciris. Aunque él no la tocó en estudio, era parte de la banda en el momento de la premiación, pero Martin fue el primero en tocarla en vivo. Como es de conocimiento público, la carrera de Martin dentro de Ghost no terminó para nada bien. Él fue parte de la demanda de los ex miembros hacia Tobias Forge. Para conocer a detalle sobre esto encontrarás el link en la caja de descripción. Después de todo lo sucedido, a él no le hace para nada feliz su paso por Ghost y no le interesa nada que tenga que ver con ella, a tal punto de que vendió su box set de Meliora entre otras cosas. Esto para dar por enterrado su paso en la banda. En un en vivo de Instagram le preguntaron cuál era su top 5 de bandas en las que había tocado, respondiendo que la primera era Tight Line, segunda PG Lost, tercer lugar Dead Soul, cuarto Yehuda y quinto Ghost, demostrando el poco cariño que le tiene. También mostró su disco de oro y Grammy, los cuales lucen algo abollados por culpa de una mudanza. Le han preguntado si volvería a Ghost, a lo que contestó que no es una decisión que le corresponde a él. Es un gran aficionado de los videojuegos y tiene una extensa colección de consolas y juegos de todo tipo. Actualmente continúa viviendo en Suecia, donde además de tocar en PG Lost, da clases de batería y ofrece sus servicios como baterista de sesión. Como dato curioso, es un aficionado al alcohol, por ello en Ghost lo apodaron como Martini, ya que Martin Persner también era parte de la banda, y para evitar confusiones lo llamaban así. Jan Vincent Velasco tomó el puesto de baterista en el año 2017 para los shows en vivo, esto justo después de la demanda, siendo el primer baterista no sueco en Ghost. Nacido en Filipinas y criado en Reino Unido, Jan es un virtuoso músico quien está muy presente en redes.
Toca para la banda inglesa Pendragon y recientemente comenzó un nuevo proyecto con el ex Ghost, Ben Cristo, llamado Diamond Black. Con Ghost participó en el álbum en vivo Ceremony and Devotion y se retiró en el año 2018 justo antes del inicio de la era prequel. Hayden Scott entró en Ghost en el año 2018 para comenzar con el tour de presentación para la era prequel. No sabemos si aún continuará en la banda. Él es proveniente de Australia y antes de Ghost tocó para diferentes bandas no muy mediáticas, esto para sus shows en vivo. Colaboró también con Paramore en el año 2012, con quienes giró ese mismo año. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu baterista favorito de Ghost hasta la fecha? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.